Good morning, dear brothers and sisters in Christ. It's good to be together. If you would turn your Bibles to Zechariah chapter 12. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Zacarías capítulo 12. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. Buenos días y bienvenidos a todos ustedes. Quiero promocionar este libro que tenemos en la biblioteca. No seré silenciado. Les recomiendo este recurso que es muy útil para explicar las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros en este momento, con lo de la pandemia, con lo de la crisis financiera, etcétera. Este libro está a su disposición en la biblioteca y es un buen recurso para explicar lo que está sucediendo. Así que se los recomiendo. No seremos silenciados, de Erwin Lutzer. Quiero animarlos a todos, porque ya me imagino que todos están muy tristes de que ya regresaron las restricciones a Calgary. Y a pesar de que es algo que nos entristece, no nos sorprende porque ya sabíamos que estas cosas iban a suceder. Y quiero animarlos como iglesia en que, basado en lo que estamos viendo en las Escrituras y en nuestro estudio en la Palabra de Dios, quiero que ustedes puedan ver que históricamente la Iglesia siempre ha progresado en tiempos difíciles. Así que no es diferente para esta congregación. Y lo que les voy a decir no está fuera de la palabra de Dios. Lo mejor está por venir. Y a pesar del colapso de nuestra sociedad en la que vivimos, el Señor quiere levantar a la iglesia y creo que el deseo de Dios para la iglesia es que sea más efectiva y más celosa por Él, más pura
más que en cualquier otro tiempo de la historia. Así que, por favor, no se desanimen cuando ven las cosas que están sucediendo. Tenemos que ver las escrituras y ver lo que está pasando y tomarlo bajo el contexto histórico y saber que Dios ha planeado todo esto para nosotros y reconocer que estamos en sus manos. Así que vamos al capítulo 12 de Zacarías, pero antes vamos a orar. Padre, separados de ti, no podemos hacer nada. Señor, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Señor, nosotros no sabemos lo que está sucediendo, pero tú lo sabes todo. Señor, tú nos has dado a Cristo como nuestra fuente de esperanza. Señor, tú nos has equipado con todo lo que necesitamos para la vida y la esperanza, aún en estos días. Señor, tenemos confianza de que lo que estamos viendo en las Escrituras van a sacar de nosotros lo mejor. Señor, y tú vas a usar a tu iglesia en estos días. Señor, te pido que hables a través de mí. Dependo, Señor, de ti y te pido, Señor, que prepares tu iglesia y tú nos animes. Señor, tú sabes las necesidades que están aquí representadas. Señor, ministra y provee, Señor, la fortaleza que necesitamos en estos días. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando nos dirige a través de tiempos difíciles, tiempos de problemas? La palabra de Dios dice que en tiempos de prueba, Señor, el Señor está obrando sin excepción para bien de los que le aman. La Biblia nos dice que usa estos tiempos difíciles para purificar la iglesia y para remover a aquellos que no son de Él, para separar la hierba del trigo. Y en estos tiempos de crisis que acaban de comenzar, muchas iglesias están experimentando una disminución en su número. Y así es como el Señor trabaja en estos tiempos. Y obviamente estas dificultades nos hacen sufrir, pero son buenas para ayudarnos a confiar en el Señor y enfocarnos en Él, así como el fuego purifica el oro. Así el Señor usa estos tiempos de prueba para moldearnos a la imagen de Cristo. Muchos de ustedes han comentado que en estos meses ustedes han tomado su fe de una forma más seria, que el venir a la iglesia se ha convertido en algo más precioso de lo que antes fue. Vemos entonces cómo el Señor sí está trabajando ya en nuestras vidas, conformándonos a la imagen de Cristo. Y el Señor también usa estos tiempos para despertar a aquellos que todavía no toman su decisión, para hacerles comprender que necesitan un Salvador. Y muchos buscan al Señor a causa de estas pruebas. Así que Dios usa esto para purgar la iglesia, para conformarnos a la imagen de Cristo, pero también para atraer a los perdidos. Así que hay muchas cosas buenas que suceden a través de estos tiempos difíciles. A través de la historia de la iglesia ha pasado por etapas de persecución
que la han purificado, pero también sabemos que viene un tiempo, de acuerdo a las Escrituras, de persecución intensa, donde este juicio vendrá sobre la nación de Israel y sobre las naciones del mundo por su rebeldía de rechazar al Señor. Ellos van a empezar a experimentar la tribulación. Y yo creo que el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar este periodo en que comience. Este es un tiempo de que nosotros nos vamos a ver moldeados. El Señor va a estar limpiando la iglesia y sacando esos elementos que no pertenecen. Pero también sabemos que el Señor va a terminar su obra con la iglesia y nos va a llevar a casa con Él en el rapto. Nosotros ya vimos este énfasis en la epístola de Pedro. Nosotros estamos aquí con una misión porque el Señor viene a llevarnos a casa pronto. Y Zacarías tiene mucho que decir acerca de esto, de Israel en la tribulación. Mucho de lo que hemos visto es lo que va a experimentar Israel en la tribulación. Pero es interesante que Zacarías no menciona a la iglesia durante este tiempo. El enfoque de la tribulación es en Israel y en las naciones paganas de la tierra que caen bajo la ira de Dios por su negligencia en aceptar al Señor, por su terquedad y por su pecado. Pero al final de la tribulación, cuando este tiempo de juicio llegue a su fin, el Señor va a renovar su protección sobre Israel. Y podemos ver aquí por qué podemos confiar en el Señor, como Él es un buen pastor y nos va a cuidar durante la tribulación. Va a cuidar a su pueblo, Israel. Así que hay paralelos de Israel durante la tribulación y de la iglesia en el periodo que estamos viviendo. Entonces, Israel en el Antiguo Testamento estaba viviendo en un reino físico, en un reino político. Pero el Señor Jesús vino y le declaró a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y sabemos que el reino de Jesús un día vendría. Sabemos que hoy en día su reino es espiritual. Y las cosas en el reino físico que Israel estaba experimentando tienen una aplicación futura. Por ejemplo, ellos tenían guerras con los pueblos vecinos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la iglesia no está en guerra con un ejército físico, sino un ejército espiritual. Dice la palabra, tenemos guerra espiritual contra principados y potestades espirituales. Entonces, hay aplicaciones que se pueden hacer de lo real al mundo, de lo material al mundo espiritual. La Biblia nos enseña que a pesar de que Israel está enfrentando oposición, que va en aumento esta oposición, la Biblia dice que lo que vemos que sucede con Israel todavía se va a incrementar aún más. Y vemos cómo Israel ha sobrevivido a los intentos de aniquilación a través de la historia. Los últimos 3 capítulos de Zacarías lo vemos aquí. El capítulo 12, 13 y 14 nos da revelación de lo que sucede, de lo que está hablando aquí en el capítulo 12 acerca de estas profecías.
Ahora, el enfoque es que esta profecía se enfoca en los últimos eventos de la tribulación, estos últimos 7 años de la historia del mundo. Después de estos esfuerzos del mundo, del anticristo, liderando las naciones del mundo, él tiene a su disposición las hordas de demonios y ahora se están concentrando en estos últimos días en contra de los judíos para destruirlos, para aniquilarlos. Y a pesar de que son pocos, ellos van a sobrevivir hasta el final. Y vemos la historia, los judíos siguen de pie. Y vemos el poder de preservarlos que tiene el Señor Jesucristo sobre ellos. Y más asombroso es que durante estos tiempos, hacia el final, como ellos están bajo el juicio de Dios, pero aún así Dios los está preservando hasta el final. Y no quiero arruinar el final, pero nada más para que sepan, va a tener un final feliz. Nosotros como iglesia no estamos bajo el juicio de Dios. La iglesia tiene el favor de Dios. La iglesia pone una sonrisa en el rostro de Dios. Y si nosotros vemos que el Señor está protegiendo a Israel, aún a través de lo peor de la tribulación, ¿cómo no podremos confiar en que Dios proteja a su iglesia si nosotros no estamos bajo el juicio de Dios? Dios nos va a usar para su gloria. Así que, mientras leemos esta palabra, tenemos que darnos cuenta que el Señor está trabajando en su iglesia y nos va a cuidar a través de tiempos difíciles y nos va a levantar. Los paralelos de la iglesia con Israel en la tribulación, no vemos estos paralelos hasta el final. Ahora vamos al capítulo 12. Esta fue una introducción un poco larga, ya vamos a entrar al tema. Capítulo 12, verso 1. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. La palabra que habla aquí el Señor es que nosotros tenemos que enfocarnos en quién es Dios. El Señor tiene un camino para nosotros. ¿Cuál es la receta para el éxito? Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Despojándonos de... Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nosotros no vamos a ir gateando, no vamos a ir desmayándonos, no. Vamos corriendo como campeones en el poder del Espíritu Santo con nuestros ojos fijos en Él. Fíjense que el Señor nos está diciendo lo que va a suceder en el futuro. El verso 1 dice, el Señor que extendió los cielos. Es una cosa en presente, este es un verso en presente. El Señor lo hizo, pero lo mantiene en funcionamiento. El Señor sigue cuidando y sosteniendo su creación. El Señor está activamente involucrado en su creación. El Señor extiende los cielos. Es una actividad en presente continuo. El Señor la hizo, pero la sigue sosteniendo y la sigue manteniendo en funcionamiento. El Señor no se siente amenazado por la actividad del hombre,
no se siente amenazado por el cambio de clima. Eso son puras distracciones del hombre. Y dice, el Señor ha formado el espíritu del hombre dentro de él. Proverbios 21:1 dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. El Señor así lo hace con nosotros como Él lo desea. Él ha formado el espíritu del hombre dentro de él. Alguien me mencionó en esta mañana que Proverbios 21 es un buen proverbio para recordar cuando vamos a votar. La mano de Dios está sobre los designios de este mundo. El verso 1 nos recuerda que aquel que habló estas profecías es el mismo que controla los cielos y la tierra y que Él hace que el mundo vaya en el curso que va y nada va a cambiarlo. El mismo que habló esta profecía es el mismo que creó el mundo y que controla todo y que va a finalizar la historia de la forma que Él quiera. Eso nos da confianza. En contraste, vemos lo que nuestros líderes políticos nos dijeron, nos prometieron que no iban a hacer hace algunos meses, y miren, ya está más allá de su poder para cumplir sus promesas. Dios no es así. Verso 2. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada lo mismo que Jerusalén. Se está refiriendo a Israel, a sus vecinos del Medio Oriente. El Señor está prometiendo que en los últimos días va a juzgar a Israel. Esta copa de juicio significa esta copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Es la ira de Dios que va a deshabilitarlos, que va a quitarle toda su poder militar. Ellos se van a sentir impotentes, desorientados, como un borracho que no puede funcionar apropiadamente, que está mareado, que está cayéndose. Y esto va a suceder a todos aquellos que traten de atacar a la recién nacida nación de Israel. Y esto va a suceder una y otra vez. Cada nación que ha atacado a Israel desde su renacimiento en 1948 están bajo una maldición. El Señor ha pronunciado esta maldición. Isaías, capítulo 54, verso 15 al 17. El Señor dice que cualquiera que venga en contra de ti, Israel, caerá, y ninguna arma contra ti forjada prosperará. Zacarías capítulo 12, verso 3. Y así sucederá. Dios garantiza que en ese día no es como que, ojalá que sí suceda. No, dice, en aquel día sucederá que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré Jerusalén en una roca inconmovible. Para todos los pueblos, los que intenten moverla quedarán despedazados. Entonces, el Señor dice que va a hacer que Jerusalén sea como una roca inamovible y que los judíos allí serán inamovibles también. En esta profecía, cuando se refiere a Jerusalén, a veces se refiere a la ciudad y a veces se refiere a la gente, al pueblo en la ciudad. Y vemos entonces, de acuerdo a lo que hablamos, que cualquiera que trate
de remover a los judíos de Jerusalén o cualquiera que ataque a Jerusalén para tratar de destruirla, será despedazado en su esfuerzo. Vemos un creciente antisemitismo, especialmente los vecinos de Israel. Es una cosa que ya se ha convertido en un problema político. Hay pleitos. Y Satanás sabe que Jerusalén es un lugar importante porque será la capital del reino del Señor. Él sabe que Jesucristo vendrá a reinar a Jerusalén, pero Satanás no va a progresar en sus intentos. La historia moderna de Israel empezó en 1948 y desde ese momento Estados Unidos ha sido conocido por ser un aliado de Israel, pero en la última administración con el nuevo presidente Joe Biden, América está cada vez más dándole la espalda a Israel. Y un día va a ser uno de sus oponentes. Las profecías de Zacarías dice que un día todas las naciones de la tierra tratarán de destruir a Israel y esto sucederá al final de la tribulación. Esto será la forma de que Israel traiga a todas las naciones a un juicio final sobre Israel. Un día Jerusalén será precisamente la carnada. Es interesante que mientras vemos los últimos 3 años y medio de la Jerusalén, de la tribulación, Jerusalén va a ser perseguido, los israelitas serán perseguidos más que cualquier otro tiempo de la historia, incluido el Holocausto. De hecho, al final de la tribulación, en los días finales, vemos esto en Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Aquí está el anticristo, Satanás y el falso profeta. Están hablando cosas. Son los espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos estos malvados reuniéndose alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén para atacar. Y ellos se van a mover para atacar. ¿Y qué? Lo que vemos aquí es la culminación del juicio en contra de Israel. Lo que vamos a ver hoy en Zacarías capítulo 12 es cómo Dios está trayendo a conclusión el juicio contra Israel que empezó en la crucifixión. Por favor, vamos a Zacarías capítulo 13, versos 7 y 8. Despierta espada contra mi pastor. Está hablando acerca de un asalto en contra de Jesucristo, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas. Esta es una profecía que predice la muerte de Jesucristo 500 años antes de su crucifixión. Y en ese tiempo, cuando mataron a Cristo, sus discípulos fueron esparcidos, pero hay una cosa aún mayor. La nación de Israel fue esparcida también y la profecía continúa diciendo, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Es decir, después de la crucifixión de Cristo, el Señor les iba a voltear la espalda a los judíos. El verso 7 es la cruz de Jesucristo. El verso 8 es la tribulación. Lo que se saltó aquí, digamos,
es la era de la iglesia, no, porque la iglesia no es antes de la cruz y la iglesia no está en la tribulación. Es ese periodo en el que estamos viviendo. Verso 8. Las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Está describiendo el resultado de la tribulación. Pero 1/3 parte quedará con vida en Jerusalén. Esta parte, es decir, que 2/3 de los judíos que estaban en Israel van a morir. Zacarías capítulo 14, el siguiente capítulo, nos describe la última batalla cuando el anticristo trae a todos los ejércitos del mundo en contra de Jerusalén. Verso 1. Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Serán repartidos entre los atacantes, es decir, movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas, violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto se quedará contigo. Esto se oye muy mal y es malo para Israel. Pero ni siquiera el anticristo y todas las naciones del mundo, con todos los demonios que los están respaldando, atacando a esa pequeña ciudad de Israel, de Jerusalén, van a poder destruir completamente a los judíos. No van a poder tomar posesión de la ciudad y no van a poder sacar el remanente de la gente de Israel En aquel día pondrá el Señor sus pies en el nombre de los olivos. Dice, el Señor peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En este contexto sin esperanza, esta pequeña nación de Israel, con todo el mundo en contra de ella y con todas las fuerzas demoníacas en contra de ellos, aún así, en estos momentos, después de tantos años de oposición, todavía la gracia de Dios no ha abandonado a Israel. Imagínense, hermanos y hermanas, cómo no nos cuidará a nosotros el Señor, que somos la novia de Cristo, que estamos habitados por el Espíritu de Dios, que Dios se deleite en nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros que hemos sido hechos justicia de Dios y que estamos en una buena situación con el Señor. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros con su gracia antes de la tribulación? ¿Dónde estamos hoy? Él está con nosotros, hermanos. Y nos guía como un buen pastor para su gloria. Hermanos y hermanas, el Señor nos está dirigiendo a través del valle de sombra y de muerte, pero nosotros no temeremos porque Él está con nosotros. Verso 3 de Zacarías 14. Entonces el Señor peleará en contra de ellos como cuando pelea en el día de la batalla. El Señor está a punto de eliminar a todos aquellos que pelean en contra del Señor. Vamos de regreso a Zacarías capítulo 12, verso 4. En ese día, es decir, en el día en el que el anticristo controla y cuando los demonios se juntan en contra de Israel, en aquel día, ese es el día, espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes. En un lenguaje contemporáneo, más bien diríamos,
el ejército, los soldados, todos sus ejércitos van a ser derrotados, van a ser confundidos. El Señor va a controlarlos a donde quiera que, como Él quiera. ¿Se acuerdan cuando el Señor, en los tiempos de Lot, cuando estaba mandando fuego a Sodoma y Gomorra, confundió sus mentes y ellos no pudieron salir de ahí? Verso 4. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. Entonces, la maldición que empezó sobre los judíos después de la crucifixión llegará a su fin aquí. Y aquí, en el verso Let what is dying die, and what is perishing perish. These are the words of God to the nation of la palabra de Dios en Zacarías 11:9, después de la crucifixión del Mesías, dice: ya no los alimentaré, ya no voy a ser su pastor, el que se vaya a morir que se muera, las que deban de perecer que perezcan, y que queden con vida las que se devoren unos a otras. Aquí está el Señor diciendo esta profecía después de que ellos lo dejaron morir en la cruz, lo crucificaron. Entonces allí empezó esta maldición sobre ellos. Pero después, en el 48, el pueblo de Israel regresó a su tierra, y aquí estamos viendo en este verso, en Zacarías, en el verso 5 de Zacarías 12, vemos cómo los atacantes de Israel quedan confundidos, quedan ciegos. Y el verso 5 dice: entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. Ellos abren los ojos y entonces encuentran al Señor. The inhabitants of Jerusalem have strength through the Lord of hosts. Dice el Señor. So the clans of Judah, the people of Judah, now see el Señor está abriendo los ojos y ellos están reconociendo la fortaleza del Señor sobre ellos. Ellos empiezan a ver al Señor, ellos empiezan a reconocer al Señor y empiezan a ver algo que no habían visto antes, que el Señor está interviniendo a su favor, que el Señor está fortaleciendo este pequeño remanente en Jerusalén. Es el Señor el que abre sus ojos y por primera vez como nación están viendo al Mesías. Verso 6. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas, a diestra y siniestra. En aquel día, cuando abra mis ojos otra vez, por primera vez en 2000 años, abriré mis ojos para ellos, para que ellos me puedan ver, y algo va a cambiar en ellos. Iglesia, quiero que reconozcan que esta es nuestra condición presente. El Señor ha enviado este mismo Espíritu sobre nosotros para que podamos verlo.
En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente. Imagínense. Imagínense, el fuego es Israel y la madera del bosque son los enemigos. Imagínense. La antorcha es Israel, las gavillas son sus enemigos. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. Verso 7, el Señor salvará primero las viviendas de Judá. Este es el corazón y el enfoque de Dios. ¿Por qué permitió que sucediera todo esto en Israel? Porque los quiere traer a un lugar donde ellos puedan reconocer y puedan ver el poder de Dios y puedan ver que ellos pueden alcanzar la salvación en el Señor. Verso 8. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa de real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. Está describiendo el poder y la habilidad que Dios le va a dar al pueblo de Israel en esa hora crítica. Cuando todo parezca perdido, cuando ya parezca que no hay esperanza para nadie, en ese día Dios abre los ojos de ellos y les da este poder. Y el más débil entre ellos será como David. Tendrá estas habilidades de guerrero de David. Verso 9. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. El Señor va a destruir esos enemigos de Israel. Nadie se va a escapar de su venganza. Ahora, vamos a hacer una pausa. ¿Qué es lo que sabemos de Israel hoy en día? ¿Qué sabemos de Israel cuando abran los ojos? Como nación, ¿será que Israel ama a Dios? Bueno, déjenme les digo que Israel como nación es una nación tan rebelde como las demás y merece el juicio de Dios como cualquier otra. Entonces, ¿qué la hace diferente? Bueno, que Dios tiene un plan con ellos. Y el Señor elige venir a ayudarlos. El Señor ha elegido bendecirlos. Pero Israel no tenía absolutamente nada especial hasta ese momento. Y esto es un paralelo con nosotros. Nosotros, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Él. No sabíamos nada de Él y no lo buscábamos. Pero cuando Él vino a nosotros, abrió nuestros ojos y entonces le recibimos. Es como... Nosotros no tenemos absolutamente nada mejor que ellos. Así está Israel. Dios nos elogió, nos escogió y a Él sea la gloria, porque Él me salvó, Él nos salvó y si no fuera por la gracia de Dios, yo sería un rebelde hoy en día todavía. Verso 10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces el Señor hizo lo mismo por nosotros el día del Pentecostés. Y entonces pondrán sus ojos en mí. La gente de Jerusalén
volteará a verlos a Cristo y harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su Hijo único. Esto está describiendo la salvación de la nación de Israel en ese último momento de la historia. Después de 2000 años, finalmente reconocen que Cristo era su Mesías y lo crucificaron. Habrá un arrepentimiento nacional y esto vendrá al final de la tribulación. Fíjense, este verso es muy difícil para los judíos de explicar y esta es una descripción de Jesucristo y ellos se resisten. La persona de la que está hablando en este verso se está describiendo a sí mismo como el creador de todo el mundo. Ahora, esto es un misterio porque el texto dice ellos harán lamentación por el que traspasaron. Ellos están viendo la muerte violenta que le hicieron a Jesucristo, pero Dios está hablando aquí. Como Dios está hablando, ¿cómo es que Él mismo fue muerto en esta muerte violenta? ¿Cómo es que los judíos pueden reconciliar que sea Dios y que sea Jesucristo al mismo tiempo? El Señor mismo fue el que murió por nuestros pecados. Fue el que se levantó de la muerte 3 días después y es el que viene nuevamente como Rey en poder y en gran gloria. Y esto es lo que está describiendo Zacarías capítulo 12. Entonces el Espíritu Santo será derramado sobre los israelitas y ellos mirarán a su Mesías y finalmente creerán en Él. Y entonces esto dará como resultado que ellos se lamentarán por Él, por Cristo. Y entonces habrá un arrepentimiento nacional. El verso 12, 13 y 14 describen cada una de las personas, no solo el padre, sino todos los miembros de la familia van a estar de luto por el Señor. El Señor ha profetizado salvar a todo Israel al final de la historia. Así que, hermanos, anímense, porque si así es como el Señor va a actuar en la tribulación a favor de Israel, nosotros, hermanos, también vamos a tener este poder y este favor, porque tenemos la promesa de Dios que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Y lo que vemos aquí es el poder del enemigo. El poder del enemigo es más o menos lo que estamos viendo hoy, un poder espiritual que lucha en contra de la iglesia. Pero el Señor quiere que nosotros nos levantemos, que dejemos que la luz de Cristo brille a través de nosotros y dejar que el Señor nos dirija para saber quiénes somos en Cristo y cómo Él nos va a dar el poder para salir adelante. Así que no temamos, iglesia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú
Eres capaz de salvar al peor de los pecadores y preservar a la gente que menos lo merece. Te damos gracias, Señor, porque nos has librado de ese estado de ser pecadores y nos has convertido en tus hijos, Señor. No teníamos nada digno de ti, Señor, pero tú nos aceptaste. Tú nos has hecho aceptables delante de ti. Nos has hecho la novia de Cristo. Te deleitas en nosotros, Señor, y haces que todas las cosas obren para bien para los que te amamos. Y Señor, te damos gracias por la seguridad que tenemos en ti. Y Señor, te pido que nos libres hoy del miedo de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Te pido, Señor, que nos libres del miedo de perder nuestro trabajo, de perder nuestras libertades o de ser excluidos de las cosas que disfrutamos. Líbranos, Señor, de miedo de la persecución. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a ver que tú eres la seguridad que tenemos en este mundo. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver que tú puedes proveer para todas nuestras necesidades. Te pido, Señor, que podamos confiar en ti para siempre. Que podamos confiar que tú estás de nuestro lado y que tú vas a pelear por nosotros en contra de los poderes de las tinieblas. Y Señor, que podamos reconocer que estamos aquí con una misión de rescate, Señor. Y Señor, tú nos envías al barco que se está hundiendo, nos envías a la casa que está en llamas a rescatar a los perdidos, Señor. Te pido que nos capacites con tu espíritu, que nos des valor, Señor. Y Padre, que podamos confiar en ti, que no tengamos miedo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.